Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez, vamos a debatir sobre los 2 años de gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuáles han sido los aciertos y los errores de su gestión? Después tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadores con Lorena Becerra, Jorge Buendía y Roy Campos, donde vamos a analizar la aprobación del presidente López Obrador en su segundo año de gobierno. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó. Hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy, 1 de diciembre, se cumplen 2 años de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de su cargo como presidente de México. Este lunes, el mandatario dijo que sus 4 máximos logros en este periodo han sido la atención a los pobres, el combate a la corrupción, la no represión del pueblo y la libre manifestación. Mientras que los 3 principales obstáculos, dijo López Obrador, han sido la pandemia, la crisis económica y los ataques de la oposición. Para debatir los aciertos y errores del presidente, saludo a los integrantes de la mesa de los martes. Comienzo con Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Oye, la garganta, ¿todo bien? Sí. Pues ahí vamos, ¿qué te puedo decir de tanto hablar? Carlos Bravo, regidor, ¿cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros. Bueno, les propongo hacer 3 rondas de comentarios. La primera sobre un balance general de la administración, la segunda sobre los aciertos y la tercera sobre los errores. Comencemos con un panorama general. Paula, ¿cómo has visto al gobierno de López Obrador? Pues mira, yo creo que, otra vez, como siempre depende, ¿no? La 4T me queda claro que va. O sea, creo que este año, si el año pasado teníamos ya algunas certidumbres respecto de cuál era el rumbo que tomaba esta transformación, yo creo que en este año ya más que, ya tenemos certezas, ¿no? O sea, y tenemos certidumbres de cómo va, y tenemos certidumbre de hacia dónde va, de cuáles son los grandes proyectos prioritarios y los grandes intereses del presidente, cuál es su estilo, y pues más o menos podemos entender un poco hacia dónde va por lo menos en estos 2 años de gobierno y hacia dónde se dirige, ¿no? Porque aparentemente pues ni aunque llueve, truene o haya pandemia, las cosas van a modificarse. En ese sentido, pero déjame preguntarte, porque dices la 4T va. El concepto de cuarta transformación es que este es un movimiento histórico del tamaño de la independencia, la reforma y la revolución. ¿De ese tamaño estamos viendo este cambio, Paula? Pues yo creo que de ese tamaño lo están tratando de hacer, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que este año pudimos apreciar más fue un cambio en cómo se hacen las cosas y un cambio en procedimientos, intereses, prioridades, hasta incluso en cómo las evaluamos y cómo las medimos, que para nosotros ha sido muy desconcertante y ha sido difícil de entender, pero pues que también los resultados ahí están, se están viendo. Si seguimos, por ejemplo, con los 100 compromisos del presidente que hizo hace 2 años, pues podemos ver que ahí poco a poco se van cumpliendo. Ahora, a pesar de eso, pues yo creo que como dice Dieter Nolen, el contexto importa, ¿no? Y entonces, si analizáramos únicamente, como si no hubiera absolutamente nada más, el cumplimiento de los 100 compromisos y el avance de los macroproyectos, pues podríamos decir que todo muy bien, ¿no? Este año yo creo que un balance de cómo nos fue estos 2 años y que creo que va a ser el balance histórico que se haga de este año, no solo aquí, sino en todo el mundo, va a ser cómo se combatió la pandemia y qué hicimos y qué resultados tuvimos. Muy bien. En ese sentido, creo que estamos dejando muchísimo a deber. Muy bien.
Carlos, ¿cómo ves 2 años de la llamada Cuarta Transformación? ¿Tú también ves un cambio de dimensiones históricas? No, Leo, yo creo que es muy pronto todavía para medir al gobierno con ese rasero en el que el presidente López Obrador ha insistido de alguna manera como en medirse o en inscribirse, ese rasero como de la transformación. Digamos, dada la magnitud de esas ambiciones o de esa proyección, claramente 2 años son muy pocos. Sin embargo, creo que 2 años son suficientes en cierto sentido para empezar a detectar que las ambiciones son desmedidas y que yo no estoy seguro de que realmente se estén sentando las bases o los cimientos para que en el futuro, cuando ya haya suficiente tiempo, esa transformación que nos han vendido, esa suerte como de gesta heroica, realmente vaya a suceder. De entrada me parece un poco descocado, vamos a decir así, pensar que las personas se asignan a sí mismas su lugar en la historia o en la posteridad. Me parece como algo muy poco atinado y que no me parece que sea un buen fundamento para gobernar, sobre todo porque implica trasladar de alguna manera todo a tiempo futuro. Pero y en esa Carlos, medida... todos los políticos y particularmente los presidentes, líderes mundiales, le están hablando a la historia, tienen esta descocadez, déjame utilizar tu concepto, Sí. de que quieren pasar a la historia, ¿no? No, yo creo que la ambición de pasar a la historia es muy natural. Lo que quiero decir es, cuando insistes tanto en que el rasero para medirte es la posteridad, el problema es que eso es muy susceptible de convertirse en un subterfugio o en un recurso para relativizar los resultados del presente o para atender la coyuntura inmediata. En el contexto de una pandemia como la que hemos vivido, pues creo que la posteridad pasa a un segundo plano y la urgencia del momento tiene que ser la prioridad, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta sobre el balance general, yo creo que ha sido un gobierno con mucha ambición, pero poca capacidad, con más esperanza, que ha generado más esperanzas que resultados, con más gesta que gestión, te diría. Y sobre todo, digamos, lo que me sorprende, para volver a lo que decía al principio, es que es un gobierno que quiere medirse con la posteridad, pero que realmente es muy difícil detectar dónde está, de alguna manera, estableciendo los cimientos del futuro. Realmente cuando uno ve siento que es un gobierno que tiene una cierta intencionalidad o cierta visión, pero donde hay poca planeación, donde hay poca, digamos, disposición a hacer cosas de largo plazo, a apostar para lo largo, ¿no? Se siente un gobierno que está muy tratando de salir al paso y cuya obra hasta este momento ha consistido quizás más en destruir o en desmantelar que en proponer algo propio. Para mí la metáfora que mejor quizás capture esto es un gobierno que se ha dedicado a derribar de alguna manera estatuas, pero que no ha erigido nada en su lugar. Muy y bien. De alguna manera tratando de hacer de la necesidad virtud, ha estado repartiendo los escombros de esas estatuas que ha derribado, pero no ha propuesto nada en su lugar. Muy bien. A ver, Gibran, ¿cómo ves? Más gesta que gestión, dice Carlos Bravo. No, bueno, son las dos cosas, pero quiero coincidir con él en el carácter primero destructivo del viejo régimen, del régimen neoliberal, del régimen de privilegios. Claro que de eso se han tratado estos primeros años. Y quiero decir que así ha sido en las grandes gestas en las que se inspira esta lectura histórica de la Cuarta Transformación. Fue así en la independencia, en la reforma y en la revolución. Hubo primero una labor esmerada de demolición de las bases del viejo régimen. Y creo que la victoria de López Obrador sí cambió la correlación de fuerzas de una manera radical. Es decir, por lo menos en eso, esa dimensión histórica se puede acreditar. El régimen de los 3 partidos se borró con unas elecciones y se generó un bloque social, ahí sí, Leo, a toda prueba, del que hablábamos
la semana pasada, que es aproximadamente el 60% de los mexicanos que están firmes con la transformación. Ha sido un cambio coherente en poner primero a los de abajo, arriba los de abajo y abajo los privilegios, dice López Obrador, y se ha dedicado a eso, a hacer llegar los programas sociales que garanticen la subsistencia de la mayoría de los mexicanos, que llegan al 70% de los hogares mexicanos, al 90% de los hogares pobres. Ha tenido una gestión de la economía con continuidades muy importantes con el modelo neoliberal, con las que seguramente tú estarás de acuerdo, pero esta separación del poder político y el poder económico ha generado que todo lo que sí se generó de confianza abajo, aún con estas continuidades neoliberales, no se convierta también en confianza del empresariado, y eso ha sido uno de los principales obstáculos, pero en lo general el manejo económico ha sido prudente, el combate a la corrupción se ha acreditado con logros que no soñamos ver en sexenios pasados, donde lo común eran los políticos enriquecidos y en libertad, ostentando, detentando esa riqueza, digamos, de una manera insolente. Ahora tenemos políticos que están tras las rejas por esos actos de corrupción. Y yo diría que también se ha acreditado un cambio muy importante en materia de seguridad, y que a veces no lo aquilatamos bien por pensar nada más en la violencia del así llamado crimen organizado. Los números no son buenos, Gibran, los números no son buenos en materia de seguridad, son bastante malos, de hecho. No. En materia de homicidio doloso puede ser, Leo, que no sean buenos, y ese es un gran pendiente, pero lo has discutido tú, lo he podido discutir en otros espacios con Lalo Guerrero. Más allá de esa violencia que es el gran lastre de nuestros tiempos, hay resultados, la verdad, que muy, muy buenos en materia de robo a transeúnte, de robo a casa habitación, de robo de vehículo, de secuestro. Hay un cambio con números sorprendentes, del orden de los 30% de disminución o más aún, incluso con avances muy importantes desde antes de la pandemia. Pero creo que a veces nos nublamos en los avances en seguridad porque estamos muy pendientes, porque es lo más importante, de la disminución de la violencia y del homicidio. Pero creo que en general ha sido un buen gobierno y un gobierno coherente. Bueno, vamos entonces ahora a la ronda, Paula, de cuáles han sido, según tú, los grandes logros del gobierno de López Obrador a 2 años de tomar posesión. Yo básicamente anotaría 3 y 1 con una reserva. El primero, definitivamente creo que lo que se está haciendo en materia laboral es importante y es histórico. Mejorar las condiciones, el aumento del salario mínimo, mejorar la libertad sindical, que fue una de las cosas que acaba de aprobar la Corte, que todavía estaba ahí en entredicho la semana pasada. Creo que esas cosas sí responden a lo que ahorita decía Carlos, que faltaba, que eran visiones de largo plazo. Creo que esas cosas corresponden a una visión de largo plazo. Sí es una deuda histórica y ha sido, obviamente, por quienes son los perjudicados de esto, ha sido muy criticado, pero a mí me parece que esos sí son grandes avances. Entonces, la parte laboral, digamos... La parte laboral me parece el gran avance. Muy bien. Segundo. Lo siguiente sería el aumento en capacidad de los programas sociales. O sea, creo que sí se dieron a más personas, aunque, o sea, ahí ya podremos tener más adelante, en mi comentario negativo puedo hacer una anotación, pero creo que sí también el aumento en apoyos a las personas, sobre todo este año ha sido muy importante. Y por último, por primera vez en muchos años la CFE estuvo en números negros, ¿no? Y no es una cosa que me parezca de encomiada, porque siento que estamos hipotecando el futuro, pero si tomamos en cuenta pues, el proyecto del presidente, podemos decir que ahí él se anota un éxito. A mí me parece un éxito ahí sí de muy corto plazo, en el que en 10 años nos vamos a arrepentir de este éxito, porque ha sido con altísimos costos, en costos de energía limpia, en costos de inversión privada, etcétera. Pero bueno, podemos decir que ahí
va cumpliendo con lo que se prometió. Muy Esos bien. serían mis 3 puntos. 3 logros, Carlos. Pues mira, yo creo que yo también señalaría los logros relativos al mundo del trabajo. El aumento en los salarios, sobre todo salario mínimo, el tema de, digamos, las reformas que se han hecho en materia de libertad sindical, y esta última también reciente y muy necesaria, creo que fue la regulación de lo del outsourcing, ¿no? O la subcontratación. Digamos, ahí sí puede ver uno como una cierta coherencia de las políticas para tratar de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Hay pendientes, me parece, sobre todo en materia de, digamos, de derechos laborales. Creo que esa parte de alguna manera se le outsourceó al nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Porque, digamos, esa fue lo que se negoció en la última parte, de hecho, de la negociación, cuando ya estaba en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y los demócratas decidieron darle de alguna manera como entrada a los sindicatos estadounidenses, y esa fue su principal demanda, que el nuevo acuerdo le diera de alguna manera dientes a la posibilidad de reclamar quizás la violación de derechos laborales en México, ¿no? Entonces, la parte laboral. Segundo. La parte laboral sería, digamos, sí, para mí una digna de, digamos, de resaltar. Y la otra creo que es sobre todo un contraste con el gobierno anterior. O sea, creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto sí era un gobierno muy distante, muy callado, muy apocado en términos de su imagen. Creo que empezó muy fuerte con el Pacto por México, con todas las reformas modernizadoras y tal, pero después, sobre todo en el segundo semestre del 2014, digamos, ese paso fuerte se descarriló y nunca logró recuperar ese gobierno de alguna manera su voz. Y creo que este gobierno ha sido muy exitoso desde el principio en generar una imagen de contraste como con esa lejanía que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto, digamos, hasta como del lado contrario, ¿no? O sea, el presidente Peña Nieto no dio, me parece, más de 10 conferencias de prensa en la que aceptara preguntas en todo su sexenio, ¿no? Sí, pues sí. Y López Aquí ya Obrador, vamos 500. Pues, tiene sus mañaneras, que tienen sus problemas también, pero bueno, ahorita estamos hablando de lo rescatable. ¿Y lo bueno, un tercer logro o hasta ahí dejas la lista? No, mira, quizás un tercer logro también me parece en el tema de los desaparecidos. El trabajo que ha hecho la Comisión de Desaparecidos me parece muy rescatable, muy serio. Es un trabajo al que no se le ha hecho realmente mucha publicidad. Aunque les quitaron el dinero, también hay que decirlo, el fideicomiso. Bueno, digamos, hablemos de la parte presupuestal al ratito, ¿no? Sí, no, bueno, pero el más, trabajo que ha hecho esa comisión sí me parece muy digno de señalar, de rescatar. Hay muchísimo trabajo por hacer, pero yo no había visto antes en ese tema particular tanto empeño ni tanto talento puesto, digamos, para un tema que es además dolorosísimo y urgente, ¿no? Muy bien. Gibran, los logros de la administración de López Obrador, te los voy a limitar a 3, porque si no, tú nos vas aquí a torpedear con quién sabe cuántos, mano. Por eso te hice trampa, Leo, y empecé con logros. Exacto, ya me habías dicho. Pero lo primero yo diría la recaudación. Es muy importante anotar que la confianza empresarial del viejo régimen estaba sustentada en un pacto que había entre el gran empresariado y sus representantes en los partidos políticos, cuyo punto más importante era la evasión y la ilusión fiscal consentida por el Estado y también la devolución de algunos impuestos. Por eso ahora hemos tenido una recaudación histórica desde el Servicio de Administración Tributaria al romperse esa línea de continuidad entre empresarios y políticos. El segundo logro que anotaría, desde luego, es la subida histórica estos 2 años del salario mínimo, que repercutió también, en lugar de, como se decía, que causaría inflación, más bien en un efecto de mejora también de el salario promedio, que es muy importante. Y el tercer logro sería la reforma al artículo 4 constitucional, que vuelve política de Estado, esta política social que protege al 90% de los hogares pobres y que vuelve a las transferencias directas un derecho. Yo siempre defenderé estas transferencias directas porque garantizan
el derecho humano más básico, que es el derecho a existir. Pues mira, yo aquí la verdad sí quiero meter un poquito mi cuchara y decir que para mí el gran logro de esta administración es que no echó por atrás la gran joya de la corona del neoliberalismo, que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que al revés lo tomó como suya y después de una negociación muy difícil que comenzó en el sexenio de Peña Nieto, pero que la terminó durante este sexenio de López Obrador, sigue adelante esa joya de la corona del neoliberalismo, que es la idea de una integración económica a través del libre comercio de la región de América del Norte. Para mí esa ha sido, y creo que va a pasar a la historia López Obrador, por haber dejado un nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto es ahorita la base para la recuperación económica que tenemos enfrente. Pero en fin, sí quería meter un poquito mi cuchara, pero ahora vámonos a los errores, Paula Sofía. Pues yo creo que yo englobaría un montón en una cosa que a mí no me gusta y creo que no me gustará nunca, que son los cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, creo que de los errores más caros me parece la manera en la que la Cuarta Transformación está logrando lo que está logrando. O sea, no me gusta el debilitamiento institucional. O sea, este año el recorte presupuestal dejó a las instituciones en el hambre. Esta idea de que la austeridad implica reducir al Estado a su mínima expresión no me gusta. No me gusta lo que Pedro Salazar denomina, y coincido con él, avasallamiento constitucional. O sea, hacer todo. Por eso también hay tantas cosas pendientes en la Suprema Corte de decidir. No me gusta la confrontación con la que se hacen las cosas, me parece muy gratuita. O sea, ese sería el desaseo con el que se hacen muchas de las cosas que se hacen, que deberían de ser políticas más pensadas. No me gusta que hayamos eliminado la palabra consenso y que todo sea decisiones muy, muy unilaterales y con aplanadora legislativa. Esas son las cosas. Ese sería para mí el gran error, que es destruir muchísimos años, no de status quo y no de beneficio, sino de una construcción de un montón de gente, de entramados y de vínculos entre la sociedad civil, distintas comunidades, etcétera, y que estaban ahí puestos en un ejercicio de gobierno que ya no está. Esa sería la primera cosa. Sí. Y la segunda es que yo no encuentro, igual y porque es muy temprano, pero yo todavía veo a la 4T haciendo muchas cosas, ¿no? Cumpliendo su plan. Veo los megaproyectos, no veo una claridad en cómo está incidiendo eso en solucionar los grandes problemas del país. O sea, no veo, los datos, tú lo acabas de decir, Leo, no son buenos. O sea, no estamos bien en el tema de pobreza, no estamos bien en el tema de desigualdad, no estamos bien en el tema de seguridad. O sea, creo que bueno, el COVID, es la parte. El COVID, sí. Caray, el COVID. Claro, yo sé que el COVID también fue un combo breaker, ¿no? Pero sí. Pero los sí, números tampoco son buenos, vaya, en el manejo de la pandemia, ¿no? No, exacto. Entonces, creo que esa parte es la que a mí me preocupa. Decir, bueno, y vamos a terminar estos 4 años con todas estas cosas. ¿Por qué seguimos haciendo un aeropuerto cuando la industria de la aviación está casi quebrada, ¿no? O sea, esas son las cosas en las que veo muchas cosas hechas, pero no veo que esas cosas hechas repercutan en los grandes problemas, en solucionar los grandes problemas del país. Muy bien, Paula Sofía, te despido. Muy buenas noches. Gracias. Carlos Bravo, regidor, los errores de esta administración, principales errores. Yo hablaría de 2 áreas. Una sería el área económica y otra sería el área de la seguridad. Creo que el manejo de la economía, las decisiones de política económica han sido muy desafortunadas, han mandado muy malas señales a los inversionistas, al mercado, en fin. Y sí es muy claro que la economía empezó a caer incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Es los números de pobreza, los números de desigualdad, los números de desempleo, que son datos oficiales, de hecho, pues no dejarán mentir, que, insisto, o sea, esto venía mal desde antes de la pandemia, con la pandemia empeoró y las acciones que emprendió el gobierno pues no fueron suficientes, ya no digamos para revertirlo, siquiera para mitigarlo,
¿no? En comparación con otros gobiernos, lo que hizo el mexicano fue francamente insuficiente. Eso me parece terrible y además eso va a tener consecuencias de muy largo plazo. Si bien nos va para finales del sexenio, estaremos en los niveles de crecimiento o los niveles de PIB que estábamos al principio, ¿no? Y ahí, y lo mismo en temas de pobreza, desigualdad, o sea, ahí creo que va a ser lamentablemente un sexenio perdido. Me parece una decepción tremenda, dadas las esperanzas y expectativas que había justamente en temas de pobreza, de desigualdad respecto a este gobierno. Y el otro me referiría al tema de la seguridad, sobre todo, digamos, también los datos oficiales no dejan mentir, la violencia sigue en niveles muy altos, y bueno, el presidente, que había sido un crítico tan certero de la militarización, pues no solo la ha continuado, creo que la ha redoblado, y de hecho creo que incluso ha incurrido ya como en otra dimensión adicional a la militarización, que es el militarismo. O sea, el hecho de darle al ejército tantos encargos, no solamente ajenos a su función, sino que son propios de la esfera civil, me parece algo realmente preocupante y peligroso. Me parece, desde mi punto de vista, era innecesario. El presidente tenía un gran respaldo popular y no hacía falta empoderar al ejército como lo ha hecho. Y esa también, no hay ya, a diferencia de los otros gobiernos, incluso con Calderón, siempre había un horizonte post-militarización. Había planes para fortalecer a las policías, con Peña Nieto hubo el intento de hacer una gendarmería, en fin, es cierto que no funcionaron, pero al menos había una intención de trazar con mucha claridad un momento o una aspiración para devolver al ejército a los cuarteles. Creo que eso ha terminado con este gobierno y sin duda va a ser también pues como una de las grandes deudas y decepciones que nos va a dejar. Yo aquí sí coincido contigo. A mí lo que más me preocupa de este gobierno en estos 2 años ha sido la militarización. Lo he dicho, lo he escrito. Me preocupa mucho este tema. Te despido, Carlos Bravo, regidor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y te queda a ti la última palabra, querido Gibran. Los errores, ¿ves algunos errores o no? Claro que veo errores. Primero me gustaría hacer un comentario sobre lo que decías. Hay grandes continuidades como el TEMEC, como no subir impuestos y como las zonas libres. En eso el presidente ha continuado con esas políticas neoliberales, porque no podemos tirar todo el neoliberalismo a la basura sin hacer daño al país. Bueno, y el respeto al Banco Central Autónomo, ¿no? Que es muy importante también, parte de la agenda neoliberal, ¿no? Sería una agenda ideológica que, aplicada en este momento, en este tiempo, en esta circunstancia histórica, solamente traería males al país. Después a Paula le contestaría que cuando un consenso es igual al veto de la minoría es antidemocrático, entonces yo no extraño los consensos. Y a Carlos decirle que la circunstancia económica que veremos al final del sexenio será lo mismo que todos los países vean al final de sus periodos de gobierno, porque esta crisis es mundial. Y cerraré con las cosas que a mí me parecen errores. Una, la forma de universalizar la salud mediante el INSABI, que creo que añadió complicaciones, en lugar de hacerlo como se propuso originalmente, mediante IMSS Bienestar. Pero hay ahí un cierto temor quizá al sindicato en el que ganó Ursúa. 2, la reforma de pensiones, que continúa con este modelo neoliberal de cuentas individuales que ya casi en ningún país del mundo se sostiene. Y 3, creo que ha habido cierta omisión política de la presidencia de la República en la gestión del partido y en las reformas que configuran la administración del poder en México. No ha habido reforma política y la reforma judicial que acabamos de ver deja mucho que desear al margen de cómo se negoció. Esas son las que yo diría, estimado Leo. Pues mi estimado Gibran, te agradezco muchísimo. Te despido y te veo la semana que entra. Muchas gracias. Hasta luego, un gusto conversar contigo, con los compañeros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora viene la tradicional mesa de encuestadores. Van a estar aquí Lorena Becerra, Jorge Buendía y Roy Campos para analizar la popularidad del presidente López Obrador a 2 años de inicio de su gobierno y qué explica por qué sigue manteniéndose esa popularidad alta.